Hola amigos de A Un Paso de Llegar. Hoy tenemos como invitado de honor un amigo que lo conozco desde hace mucho tiempo porque es más o menos como de la camada de mi hermano. Ha jugado contra él y pues yo he visto los partidos de mi hermano desde niño. Lo llegué a ver jugar en el Molino con el Tampico. Con el Tampico me acuerdo. Y después te vi dirigiendo y nos volvimos a ver. Un gusto, Marco. Gracias por venir. Julio, al contrario, Muchas gracias, hermano, por venir. el gusto es mío de estar aquí en tu programa y esperando que la gente pueda disfrutar junto con nosotros, ¿no? De una buena plática y que pues pueda quedar una enseñanza para las nuevas generaciones de las anécdotas que puedan salir el día de hoy. Sí, la parte tuya es de que tú estás viendo el fútbol desde muchos ángulos. ¿Desde qué ángulo has visto el fútbol, tu hermano? Pues lo he visto desde aficionado, ¿no? Desde que cuando era niño, pues uno sigue siendo aficionado a ver los partidos, a los estadios, de jugador y obvio ahora desde entrenador, ¿no? Y creo que también la parte de padre, hoy como padre también veo el fútbol, mis hijas también lo practican y también lo veo desde ese ángulo, ¿no? Son muchos aspectos de donde poder ver el fútbol y claro, como tú lo mencionas, se ve de diferente manera, ¿no? De cada uno de ellos. ¿Cómo comenzaste tú, mi hermano? ¿Tu gusto por el fútbol cómo comenzó? Mira, para empezar nosotros, bueno, yo soy el segundo de tres hijos del señor Raúl y la señora Silvia, nacido en Jiquipila, Chiapas. Pues mi familia prácticamente le ha gustado el fútbol amateur, todo el mundo pues lo ha practicado desde que tengo uso de razón. Entonces mi papá se iba al campo a entrenar por las tardes y nosotros nos íbamos a pasar las pelotas. Sí. Y entonces de ahí nos empezó a llamar la atención el fútbol, luego en la escuela, las retas, y de ahí poco a poco se fue haciendo un poquito más formal, ¿no? Pero como todos los niños empezamos viendo en la tele, siguiendo a ciertos jugadores que queremos ser como él, pues ese tipo de cosas, así nos fue dando el gusto por el fútbol. ¿Siempre delantero? Sí, sí, siempre delantero, siempre goleador, siempre definidor. Y por ejemplo, ¿tú de dónde eres? ¿De qué parte? ¿Cómo es el fútbol de donde tú eres, güey? Mira, yo soy de un municipio que se llama Jiquipilas, Chiapas. Y la colonia es una comunidad, un ejido que se llama Cuauhtémoc. Sí. Es una comunidad que apenas no tiene mucho, ya tiene el servicio de agua potable, luz eléctrica. Es una comunidad pues que no está pavimentada, es de tierra. La gente se dedica pues a la siembra de temporal, maíz, frijol, cacahuate, calabaza, ¿no? Sí. Entonces yo soy originario de ese pueblito, ahí en Chiapas, donde las posibilidades, la verdad, son muy complicadas. Hay que salir de ahí para poder aspirar a otra cosa, ¿no? ¿Sabes por qué te lo digo? Porque me puse a investigar y puse así como de problemáticas que pudo haber tenido Marco en su momento y decía que, como por ejemplo, que en Chiapas, en esa zona, no hay tantos clubes y no hay tanto como para desarrollarse. Por ejemplo, tú si querías ir a Primera División, ¿cuál era como el club más cercano, güey? Mira, en ese momento cuando yo era telesecundaria, en mi rancho es telesecundaria. Mi hermano, el más grande, Fabián Ruiz, él ya jugaba profesional, jugaba en una tercera división, que es el equipo de mayor nivel que había en Chiapas. Sí. En ese tiempo se llamaba Conejos del Tuxtla. ¿A cuánto estás de Tuxtla tú? Como una hora y media, ahorita una hora y media. Conejos del Tuxtla. Posteriormente llegó una segunda, pero en ese momento solo estaba la tercera. Entonces nosotros cuando terminábamos la telesecundaria, una tía en la capital, en Tuxtla Gutiérrez, Sí. nos recibía en su casa para que nosotros pudiéramos estudiar. Ella nos daba de comer, nos daba Sí. techo y nosotros ayudábamos en lo que se podía ahí en la casa, ¿no? Sí. Entonces llego a la capital y cuando llego ya está el equipo de segunda también. Se llamaba Atlético Chiapas. Jugaban en el Soque. En el Soque Víctor Manuel Reina ahí jugaban. Entonces mi tío me dice, vamos que hagas pruebas en la segunda. Sí. Creo que error, porque ya tenía 14, 15 años y brincar hasta una segunda, ni el amateur había destacado como para brincar a una segunda, ¿no? Entonces fuimos a hacer las pruebas y sí me recibieron. Entrenaba, muchas veces no me tomaban en cuenta, me terminé desesperando. Después voy a hacer la prueba a la tercera y me quedo, a la primera me quedo. Jugué como 20 minutos, metí 2 goles y no, se queda. Y ahí empezó la historia en el ámbito profesional de Marco Ruiz, en los Conejos del Tuxtla. Que fue como en tercera división. Pero también, bueno, yo porque me acuerdo de mi hermano, en esos tiempos las terceras eran como otros niveles, ¿no? O sea, Pues es que entonces das cuenta que era tercera, segunda, primera A y pues la primera división. Pero haz de cuenta que no habían tantos equipos, entonces habían jugadores de mayor calidad y quizás menos equipos. sí. Entonces la zona sur
era la sur donde jugaba el equipo, zona sur allá para Cancún, para Vega del Carmen, Cozumel, había equipos en Campeche, había equipos en Tabasco, había equipos en Champotón, había equipo en Mérida, en Campeche, bueno, toda la zona sur. Entonces había buen nivel, a mí me tocó ser menor, tenía 14, 15 años, jugaba contra chavos de 20, 21 años, los que andaban a tope, entonces yo por general siempre jugaba porque era menor. Y por ejemplo, ¿cómo fue esa transición de fútbol a amateur? O sea, de como a entrenar 5 días a la semana, ¿tú cómo te sentiste? Mira, cuando yo estaba allá en mi comunidad en Cuauhtémoc, en Jiquipilas, el último año de la telesecundaria, arman un equipo para una liga municipal Sí. de Cintalapa, Chiapas. Entonces, Cintalapa es uno de los municipios con mucho mayor fuerza en el fútbol amateur en Chiapas. Sí. No sé si recuerdas, ellos ganaron una de las primeras Copa Telmex, lo ganaron ahí. Está cerca de Tuxtla, ¿no? Sí, que está como a 40 minutos. Entre Cintalapa y Jiquipilas son como 20 minutos, están cerquita. Sí. Entonces mete un equipo a la liga municipal y un familiar de mi papá me dice, no, pues préstame a Marco que juegue con nosotros. No, que sí. Y ahí empezamos a entrenar. Ahí empezamos a entrenar en la semana y la verdad empecé a destacar. Al final empecé a destacar, fui de los que más goles metía, tenía 15 años. Sí. Entonces estaba, creo que todavía lo manejan en un torneo que se llama la Benito Juárez, creo. Ajá. Y me invitan a la selección de Cintalapa, pero ya no alcanzo porque me voy a Tuxtla. Y entonces ahí es como cuando empiezo yo a entrenar, pero una vez que llego a la capital, con la tercera pues era entrenar de lunes a viernes, y el viernes a lo mejor viajar, el sábado viajar, y era entrenar toda la semana. Y la verdad me gustaba, la verdad me gustó muchísimo porque no tenía tiempo como para pensar en vicios, no tenía tiempo como para pensar en ese momento en novias, Sí. en ir a fiestas, era entrenar, tareas y la casa. Entonces esa parte como que me ayudó a formarme e ir viendo un objetivo hacia adelante, ¿no? Y después de la tercera, por ejemplo, ¿a dónde vas? ¿Qué pasa contigo? Mira, estuve en la tercera como yo creo que unos 2, 3 años. Posteriormente llega una segunda ahí a Chiapas, pero a un municipio que se llama Villaflores, Chiapas, Sí. que está ahí de la capital como a 2 horas. Está para el rumbo de donde es Julián Álvarez. Sí. Es para ese rumbo, está como 1 hora de donde es Julián Álvarez. Yo estaba viendo el otro día un podcast del Cata Domínguez y él dice que él jugaba en la segunda de Maiceros ¿esa por dónde estaba? Es que haz de cuenta que nosotros estábamos ahí en Villaflores, se llamaba Maiceros de Villaflores. Ah, ok. El Cata llega a hacer unas pruebas ahí. Sí. Mi hermano Richard y yo ya estábamos ahí. Pero mira cómo es yo siempre he dicho que Dios sabe de qué manera obra, ¿no? Y los tiempos para él son perfectos y para nosotros de la misma manera. El Cata llega a hacer una prueba ahí Sí. con el equipo de Maiceros. Como te repito, Richard y yo ya estábamos ahí registrados, ya jugábamos. Llega el Cata y me parece que no lo observan, pues no llena el ojo, ¿no? En ese momento, ¿no? Sí. Entonces, pues, ¿Llegó a central? es que lo recuerdo muy poco. Pero creo que sí llegó de central. Llega el Cata y pues no lo ven, porque llegaron varios ahí de su municipio de Arriaga, Chiapas. Sí. Entonces, pues no queda. Y luego le hablan y se va a Laguna, Oaxaca. Y ya la primera se queda. Y ahí empieza la historia del Cata, ¿no? Pero el Cata también llegó a hacer unas pruebas a ese equipo. ¿Y por ejemplo, en esa segunda, y compartías cancha con tu hermano? Sí. ¿Y también la tercera antes? En la tercera no, porque mi hermano se había quedado en el rancho, allá en Jiquipilas. Y entonces cuando yo me voy a Villaflores, hacen una tercera en el municipio donde somos nosotros. Okay. Ahí es donde empieza mi hermano. Ahí es donde empieza y es goleador del equipo, siendo menor de goleador del equipo. Entonces nos vamos a Villaflores y él se lo lleva el profe, que lo dirigía en la tercera, se lo lleva. Ajá. Y allá coincidimos. Coincidimos allá en la segunda y ahí empezamos. Richard jugaba muy poco porque tenía como 15 años y para una segunda pues era muy chico. Pues ya mostraba muchos destellos de calidad. De buena calidad y capacidad, ¿no? Entonces coincidimos muchas veces en el campo, pero el que más jugaba regularmente en ese momento era yo. Y por ejemplo, ¿esa segunda era la que era después como unión con los de Petroleros? ¿O? No, porque da cuenta que esa segunda era como del gobierno del estado de Chiapas. De Chiapas. Porque ya recibíamos un pago en una segunda y cobrábamos ahí en lo que era el Indeporte.
Era como... ¿Cuánto cobrabas como jugador de segunda, por Recuerdo ejemplo? que en ese tiempo cobraba como 2.500, creo. 2.500, que eran buenísimos porque pues en ese tiempo te digo que pagábamos, ya empezamos a pagar renta, pues la comida, la escuela. Sí, Entonces la verdad era un medio de subsistir. Yo veía el fútbol como, sí, como un trabajo, como una manera de de ayudar. ganarme la vida, de vivir, ¿no? Pero ¿qué crees que cuando estuvimos ahí mucha gente no entiende esa parte, Sí, sobre todo las nuevas generaciones? No entienden el tema de hacer esfuerzos para poder lograr las cosas. Porque mira, yo estudiaba en ese momento, se llaman colegios de bachilleres de Chiapas, Cobach. sí, Yo estudiaba en un colegio de bachilleres, entonces salíamos a las 6 de la tarde. Yo todos los días me tenía que volar una hora, sí. porque tenía que viajar, nos llevaban 2 horas a entrenar. Entrenábamos, terminábamos de entrenar, nos llevaban a comer y nos regresaban. Salí de la casa, ¿qué te gusta? 6:30 de la mañana. Sí. Y llegaba a 9, 10 de la noche. Así todos los días. Pero, y en ese tiempo, como ¿cuántos años tenías? Tenía como unos 18, Que era 19. más o menos que, ¿en qué años? Soy 84, fue como por ahí del 94, por ahí del 2001, 2002 más o menos. ¿Y cómo te fue ahí? ¿Siempre jugaste delantero? Siempre delantero. Pues la verdad, mira, me empezó a ir bien, llega el profe, no es, creo que sí lo has de ubicar, el profe Ricardo Rayas, Sí, sí, lo que es escuché. cuando llegan los Jaguares, ya estaban los Jaguares en la capital, Sí, y nosotros jugábamos con la segunda ya en Villaflores. Llega el profe Rayas, su primer torneo, ajá, y la verdad, pues yo tenía, ¿qué? 18, 19 años, y habían mayores de unos 22, 23 años, y no es que más, buenos. Y sin embargo, el profe confía en mí, me da sí, la oportunidad, y me acuerdo que ese torneo que llegué meto como 10 goles. te va bien. Meto como 10 goles. Y al siguiente torneo Rayas aparece en Jaguares, Sí, en reservas, eran reservas en ese tiempo. Entonces viene la Copa Chivas, sí, y no sé si te tocó a ti, esa Copa Chivas, hacían una de puras filiales de todos los equipos de primera división, ajá, y te dan equipos de Europa, de todos lados, porque a mí me tocó jugar en esa Copa Chivas con Cruzeiro, con Barcelona. Y en esa Copa, y me invita el profe Reyes a Copa Chivas, sí. si me gustaría ir, ¿no? Pues claro que sí. Y me tocó y fui a esa Copa Chivas, y me fue bien también, metí como unos 3 4 goles. Y cuando regreso de la Copa me dice el Sí. profe Reyes, vas a ir a pretemporada con el primer equipo. Y me mandan a pretemporada con Jaguares, con el primer equipo. Que era en ese momento, ¿había figuras en ese equipo? No, era un equipazo, acaba de ser líder generales. De ese equipo estaba Chava Cabañas, estaba Didi Pereira, estaba el Gato Ortiz, estaba Sergio Almaguer. Ese torneo llegó Melvin Brown. ¿No era el torneo donde estaba un central que era bien, o sea, que era un chileno fuertísimo? ¿Fuentes? Sí, llegó Fuentes, estaba Fuentes también. Estaba Everardo Barbosa, un brasileño, ese lo ubica, un negrito, que luego Oye, con Necaxa. oye, y por ejemplo, o sea, no, se ha escuchado siempre ese rumor que Jaguares siempre fichaba bien y todo ese tipo de cosas. ¿Sí es cierto o no es cierto? Sí, o sea, pues mira, llegó, no sé si te acuerdas, Itamar Batista, Itamar Batista, que Jackson que Martínez, fue figura en Tigres. Jackson Martínez. Jackson Martínez, que luego se fue al Porto. Chava Cabañas, que luego se llevaron a la América. Sí ha traído muy buenos jugadores Jaguares Sí, hasta. fichaba muy bien. Se equivocó en mucho, ¿eh? Porque en esa época, cuando me toca hacer la pretemporada, trajeron varios extranjeros y la verdad ni uno de los que trajeron fue tantita figura como lo fueron Cabañas, Didi, Everardo, estaba Tiva también, estaba buen Tiva y empecé a conocer a Tiva. Y por ejemplo, ¿tú cómo te sentías en ese tiempo? Pues fue como el momento más cumbre que llegaste a tener, ¿no? O sea, ¿cómo o sea, sentiste? cumbre en el aspecto de estar con figuras, de Con estar las figuras más de estar altas, en un pues. vestidor O sea, porque estamos hablando de que vamos a hablar de qué diferencias has notado en todas las categorías que has estado, pues. Por ejemplo, ahí tú cómo te sentías. Pues la verdad, o sea, yo creo que a ti también te tocó pasar por ese momento, Sí, ¿no? Al chavo que va llegando, la verdad, pues lo avientan hasta allá. sí. Yo te digo porque, o sea, yo también me pasó, por eso te digo tú cómo te sentías cuando llegaste y de repente viste jugadores Sí, o sea, al principio, jóvenes. pues es como uno cohibido, incómodo hasta cierto momento, ¿no? Pero no faltan los jugadores que Te apoyan mucho. que te cobijan, te apoyan, ¿no? Entonces llegó el momento en que nos cambiábamos con todos los jugadores.
previo a los partidos, pues teníamos acceso con ellos al vestidor, como integrantes del equipo. De hecho, me tocó, fíjate, tengo una anécdota, me tocó todavía el primer partido que jugaba Jaguares de ese torneo. Pues yo no estaba registrado con primera, pero sí con segunda, Sí. pero tenía acceso con ellos, entrenaba con ellos. Y ganan el primer partido y me toca una prima, me toca un regalo económico por haber ganado ese. Con ellos siempre. O sea, solo por estar ahí con ellos entrenando, pues, o sea, por ser parte de ayudarlos como a que la semana ellos puedan hacer Sí, su los entrenamiento. trabajos, ¿no? O sea, es parte del equipo porque Claro, pues habías exacto. ganado también, pues, estuviste Exacto. como en el... Pero, y por ejemplo, ahí en Chiapas, ¿la gente es futbolera o cuál es el deporte que más se ve? Sí, el deporte ahí por excelencia es el fútbol. El fútbol es el que gana ahorita hoy en día hay como 3, 4 equipos de tercera división profesional en Chiapas y está el de segunda. Y entonces, pues cuando estaba Jaguares siempre ha andado bien. Entonces ponían un horario siempre los sábados a las 3 Sí, donde ganaban mucho con el clima. sí, Y aparte la mayoría de los trabajadores salían en esa hora, entonces siempre era un lleno total ahí en Chiapas, ¿no? sí. Y por ejemplo, ahí, ¿qué pasa contigo como jugador? ¿Cómo es tu desarrollo? Mira, cuando llego allá a Jaguares a la segunda división, me mandan con otros 2, 3 jugadores, me acuerdo, Hermes Alvarado y Leonardo Casanova, que también jugó aquí en Petrolero con nosotros, Sí. jugó en Irapuato en la primera A también, su hermano Miguel Casanova, que jugó primera división en Jaguares, estuvo en Jaguares, jugó en Chivas, creo, me parece, en primera A. Nos mandan a Argentina, Sí. 4 meses nos mandan a Argentina para foguearnos. Entonces nos dan los boletos de ida y de vuelta, 4 meses, y nos daban un dinero mensual, pues como un sueldo. ¿Y ya estaban arreglados allá para entrenar con alguien o algo así? Sí, ya llegamos a un club, pero haz de cuenta que lo que a mí no me gustó, que yo pensé que íbamos a entrenar y jugar, pero cuando llegamos allá el equipo que fuimos ya tenían sus extranjeros. Obvio, nosotros ser mexicanos, pues éramos extranjeros en Argentina, pues. Argentina. Entonces nada más estábamos entrenando, y para ese momento yo ya estaba en la normal de educación física, ya estaba estudiando. O sea, tú siempre tuviste en la mente que querías también llevar Sí, tu parte yo de... estudiaba y jugaba, siempre fue así mi vida. Entonces, cuando yo me voy allá y me encuentro que estoy entrenando, para empezar, esa parte no me gustó, porque yo quería pues, competir, jugar, ¿no? Sí, Y segundo, ahí es uno de los primeros errores que cometí en mi formación como futbolista, porque me ganó la nostalgia, me ganó el querer. el querer regresar. Entonces, nada más estuve un mes, cambié mis boletos y me regresé. ¿Y si notaste los entrenamientos diferentes o algo así? Sí, sí. ¿Qué crees que en ese tiempo? Es que Argentina es muy de llano, muy de barrio. Entonces, y más en los equipos En inferiores. los equipos inferiores. Entonces es mucho chocar, mucho golpe, mucho jugar. Entonces yo como delantero aprendí mucho en esa parte y te das cuenta, una de mis fuertes como futbolista es retener la pelota, el chocar, Quedarte con y ella. quedarme con ella. Entonces esa parte como que lo acabé de aprender ahí, ¿no? Porque era mucho jugar de espalda y tener los defensas pues, aquí respirándote en la nuca, muy físico, vaya. ¿Y los entrenamientos también distintos o...? Es que es dependiendo, es que varía mucho en cuanto a lo que te estés jugando y donde te encuentras, ¿no? Por ejemplo, allá era como una segunda división acá, le llamaban primera B metropolitana, algo así le llamaban. Entonces era un fútbol muy físico, Físico. muy físico, muy físico, muy físico. Entonces eran trabajos coordinativos, pasos reducidos, posición de pelota, trabajos tácticos, mucha, demasiada, pero balón parado. Mucho Táctica balón. fija, mucha táctica fija, mucho de eso. Sí, es que como los argentinos siempre siento que le sacan ese Un ese plus a pase, esa parte. a esa parte. Entonces llegas y regresas y ¿qué pasa contigo? ¿Encuentras Cuando equipo? regreso yo dije, no, pues me mandaron allá, yo por mis polainas me regreso, dije me van a mandar por un tubo, entonces regreso y me presento a la oficina y me dice el director deportivo, pues deja hablo con el entrenador de segunda Si te quiere. a ver si quiere recibirte, pues si no, pues ni modo, te vas a quedar sin jugar. Pero para eso yo estaba registrado, me van a registrar en la segunda. Sí. Y el entrenador, el profe Miguel Casanova, que es un referente de fútbol ahí en Chiapas, jugó En primera división en Chiapas. Atlanta también. Entonces, sí me recibe. Y la semana que llego a entrenar, llego, que será un martes, llego como un miércoles, y se jugaba el sábado de local ahí
en Cierto. Chiapas, y jugábamos en una cancha alterna al estadio. Entonces llego y dije, pues no me va a meter, o sea, no me va a meter, ¿no? Y sí llego y no me mete, pues. Pero me mete como al minuto 30 del primer tiempo porque se lesiona uno. Entro y meto 3 ese día. No, pues ya no te puedo sacar, ¿verdad? Y 3 ese día. Entonces, pues es que yo también tenía como ese peso de hacer cosas diferentes. Una, porque venía de allá, venía de Argentina. Sí. Y segundo, pues no tenía cara como para recriminar porque no me pones cuando yo Estabas cumpliendo el campo. cumplí una responsabilidad de regresarme, pues. Sí. Entonces, pues yo me la guardé, trabajaba. Y pues me fue muy bien también ese torneo, me fue bien. ¿Siempre fuiste un jugador trabajador, un jugador, cómo te consideras tú? ¿Un jugador físico, un jugador de remate de cabeza? ¿Cómo, güey? Pero mira, ¿Cómo fuiste como jugador? creo que era bastante completo. Lo único que sí nunca fue una chilena, ¿no? Pero por ejemplo, remataba muy bien de cabeza, de pego de izquierda, Ah, pegaba sí, de sí. derecha, rápido, picaba mucho las espaldas, me sabía botar. Entonces era la verdad bastante completo. En ese momento, cuando estabas como segunda, tú como delantero, ¿cómo te sentiste? ¿Ya estabas más completo o apenas Cuando cuando llego a la segunda de Jaguares, es cuando yo empiezo a darme cuenta que puedo aspirar algo más? a algo más, ¿no? Porque yo veía mi desenvolvimiento, yo veía, por ejemplo, el periódico, los videos, las entrevistas, entonces todo ese tipo de cosas como que te van abriendo Abriendo el panorama. hacia el futuro, ¿no? Sí. Y yo estaba, digo, en la normal, mis compañeros, la forma que te ven también, no es que juega allá, y es que esto, y es que lo otro, Sí. entonces te empiezas a dar como algo diferente. Algo Y te diferente. empiezas a sentir pues diferente también, ¿no? Por lo que haces. Y la verdad, pues como yo te comenté en un principio, nosotros somos una familia de bajos recursos. Sí. Entonces yo no tenía como la oportunidad de relajarme. Tenía que darle, porque la única forma de subsistir era jugando fútbol. Era jugando fútbol porque con eso pagaba la escuela y con eso pues se mantenía la casa. Pues. Apoyábamos en la renta y comida. Pero, por ejemplo, en esa segunda, ¿eran como formativos esperando estar en primera o completamente ya era un club independiente para allá? Esa segunda era un equipo filial de Jaguares. O sea, sí tenía la esperanza de que el fin de semana... Sí, claro, teníamos la posibilidad. Ajá, sí, la posibilidad. Pero la verdad, seamos honestos, No había tanta conexión. el que tenía más conexión era el equipo de reserva. ¿Por qué el equipo de reserva? Porque ellos jugaban antes de primera división. Si algo pasaba durante el viaje, supongamos, se enfermaron 5 del estómago ese día previo al partido, pues en automático van 5 De los de reserva. de reserva, ¿no? O sea, tú sabes que el fútbol sucede de todo. Sí. Y muchas veces las oportunidades se cocinan de esa manera, ¿no? Pero nosotros para que tenían que meter 1000 goles, tenía que ser algo totalmente diferente para que te voltearan a ver, ¿no? Fíjate que era lo que hemos estado platicando de repente con los amigos, que cuando sales como de la burbuja del fútbol o como del ambiente, volver a meterte una categoría más de arriba es complicado porque no hay tantas conexiones como uno piensa, ¿verdad? ¿Y qué crees que, por ejemplo, si es un poco más complicado, pero es más formativo el llegar por afuera? ¿A qué me refiero con esto? Por ejemplo, si tú sigas el proceso de, no sé, hablemos ahorita de sub-15, sub-17, Sí. sub-20, ¿no? Sí. La recorrieron, creo que es sub-16. 23, algo así la 30. recorrieron. Por ese proceso no tienes el roce que tienes por fuera. Por ejemplo, aquí me refiero a una tercera, Sí, sí, en sí. una segunda, en expansión en este caso. Pues en Sí. expansión ha bajado mucho ahorita. Pero el roce que tienes con tercera, segunda, jugando con personas mucho más grandes que tú. Sí, entonces el aprendizaje es mayor y cuando llegas y que tienes la posibilidad, llegas muy, muy fuerte, llegas bien. No, y aparte las brechas no son tantas, pues, o sea, yo era lo que platicaba, ves que había venido Regis y así decimos, es que la brecha que había entre primera A, por ejemplo, y primera división no era tanta, tú podías competir, ahorita las brechas son muy altas, y por ejemplo el de segunda división podía competir con primera división, podían llamar a cualquier jugador, o sea, eran otro tipo de... Mira, después de que estoy en Jaguares, mandan ese equipo de segunda división a Zamora, Michoacán, Sí, y mandan un equipo de primera A acá a Salamanca, que es el equipo que pues, figuró aquí en Salamanca, que Sí. la gente recuerda. Entonces, en esa segunda que nos vamos allá a Zamora, pues se va, de los que tú conoces, se va Richard sí. y se va el Potro. Nos vamos los tres allá. Y el Pollo Dueñas, ¿no? Y el Pollo Bella, pues ya lo conocimos. Él es de Zamora. Ya lo conocimos. Entonces, Sí. nos fuimos 11 jugadores de Chiapas y allá nos juntaron
pues, los demás. Y ahí dentro de ellos llegó el Pollo Dueña. ¿El Potro en qué momento lo conociste de tu vida? No, el Potro lo conozco ya de cuando llego a Jaguares, ahí lo conozco. Ok. O sea, desde chico nos conocemos con el Potro. Él jugó más con mi hermano, con Richard, porque Richard estuvo en fuerzas básicas. Sí. Y yo estuve más como en los equipos aislados del club de Jaguares como tal, ¿no? Sí. Entonces, pues lo conocí desde hace añísimos, ¿no? Entonces llegamos allá a Zamora y en ese equipo de Zamora es cuando yo tengo como mi mejor año futbolístico. Mi mejor año futbolístico lo tengo ahí en Zamora. Sí. Y es donde yo le digo de repente a los jóvenes hoy en día que lo que tú le des al fútbol te lo va a regresar. Ese año yo me enfoqué, un año me enfoqué completamente al fútbol. Porque como me vine aquí, metí un año de permiso en la escuela y me dediqué a entrenar. Entrenaba, me iba al gimnasio, dormía bien, comía bien, no tomaba, nunca he fumado, entonces estaba pleno. Sí. Y en lo que voy con lo que comentas de la brecha, cuando llego a esa segunda, no sé si tú recuerdas o te tocó, la segunda era por zonas. Sí. Y la zona que competíamos nosotros, la zona occidente, considero que la mejor zona del país, porque estaba Chivas, estaba Tecomán, estaba Autlán, estaba Atlas Chapalita, y en Chivas pues, me tocó jugar contra el Chicharito, contra Marco Fabián, contra Leo Ávila, contra Ledesma, el central, ¿cómo se llama? ¿El Zuli de Ledesma? El Zuli Ledesma. En Atlas nos topamos con Guardado. Y fíjate, está re bien porque hay muchos jugadores que hasta que llegaron a primera edición que cuentan que se enfrentaban en un partido así con un tapatío y te veían y te subían y de repente como que ya, pero eso se ha perdido. ¿Y qué crees que me tocó jugar contra ese Chivas que te digo? Contra a Marco Fabián, de hecho su papá era el que dirigía esa segunda. Jugamos ahí en Verde Valle y les ganamos 3-2, le metí 2 yo y 1 el Pollo. Le ganamos 3-2 ahí en Verde Valle. En Verde Valle 3-2, me acuerdo perfectamente. El portero de ellos era un portero que debutó luego con Chivas, que le paró penal a Sabá, Sergio Rodríguez. Él era el portero de ese equipo y que jugó en primera división. ¿En ese Zamora jugaban en dónde? ¿En la Deportiva? En el Chamizal, jugamos en el Chamizal. En el Chamizal, sí. Hicimos un torneazo Ese equipo. Ese equipo no fue nos eliminó un filial de Atlante, de donde salió el COVID, donde salió Eder Patiño, ¿sabes el portero? Eder Patiño, el portero. Salió, ¿quién más salió eso? Salió Calvo, un altonote, un central. Carlos Calvo. De los que más me acuerdas. Pero eran puros así, mira. Puros chiquititos, pero mira. Jugaban re bien. Ellos nos eliminaron. La ida le ganamos 1-0 y la vuelta nos ganaron en el Nesa 2-0, pero yo en el ida me fracturé la nariz y ya no pude jugar la vuelta. ¿Y ahí tenían como conexión todavía con el equipo de Chiapas? Sí, porque era filial de Jaguares. Y estaban esperando, o sea, ¿y qué pasa con ustedes? ¿Están esperanzados de regresar o...? En ese momento, por ejemplo, los que tenían esperanza eran los menores, porque mira, en ese momento empezó la regla del 2011, no sé si te acuerdas, sí, la 2011, sí. Entonces, Jaguares iba al último partido contra Tecos, aquí en Guadalajara, y necesitaba completar el tiempo de los menores y ese torneo calificaron. Entonces se llevaron de aquí de Salamanca como a 3 que jugaron y debutaron, y se llevan de Zamora al Pollo, el Pollo Dueñas y a mi hermano, se los llevan a ese partido ahí a Guadalajara. Sí. Y mi hermano estuvo a punto de debutar ese partido, porque lo llaman para entrar y justo les expulsan uno. Y ya los regresan y meten a otro. Pero nosotros como tal, esperanzas para ir a primer equipo era muy complicado. Era complicado. A mí me valió ese torneo, me acuerdo que ese año metí como 26 goles. En un torneo largo. 26 goles metí en ese año y eso me valió para venir a Salamanca. A Salamanca. Y por ejemplo, acá en Salamanca, cuando llegas, ¿qué año es y cómo te enfrentas? ¿Cómo estaba el equipo, güey? Yo llego aquí a Salamanca a finales del 2007. Fue cuando el equipo acababa de jugar la final contra Puebla. Sí. Jugaron esa final en diciembre y yo llego a finales de diciembre con mi hermano, porque me habla el profe Rayas que me interesaba que viniera y que lo conocido, vamos.
Entonces me vengo y el equipo te digo, venía de ser finalista. Pero cuando yo vengo, yo venía a cubrir el espacio el talismán, ¿cómo se llama el delantero? Raúl Enríquez, Raúl porque Enríquez. sí iba Atlante. Sí. Y a la hora no se va. Se va y se regresa. Y te echan más para abajo Y en el espacio. Y me echan más para abajo. Entonces, siempre en primera A, los espacios de portero, centrales, delanteros están cubiertos por extranjeros. Por Por extranjeros. extranjeros. Y aparte agrégale que estaba Vejines. Era lo que estábamos platicando, que yo más o menos fui viendo qué años tuviste de carrera, como del 2001 al 2009, cómo era la situación de tu entorno deportivo. Y vi que en la liga de ascenso que había de repente dos grupos y luego que los juntaron, que para que no fueran tan caros los traslados, que por eso luego eso lo hicieron liga de ascenso. Te complicaba mucho la situación porque hasta como que no había ninguna estabilidad. ¿Tú lo viviste o qué? Sí, sí, todavía me tocó, pero en ese momento la primera A era un nivel de lujo, Sí. porque León era un equipazo. Me tocó el León de Mauricio Romero, de Luis Nieves, ¿de quién más? Ser jugador de primera era tener un prestigio. Sí, era mucho prestigio. Dorados era un equipazo, estaba Tijuana. Tijuana ya empezaba a sonar fuerte. Otro equipo estaba Irapuato era una plaza. Buenísimo. Estaba Celaya. Entonces era un gran nivel en ese momento. Y sobre todo, vas a dar cuenta que tú te topabas con un equipo de primera división y tú le podías competir. Porque tenías muchos jugadores que habían pasado por primera división. Y eso le daba mucha calidad. ¿Y qué crees que es lo que esté pasando ahorita con Liga Expansión, la diferencia? Pues es que yo creo que falta ser ciego para no ver lo que acontece, ¿no? Yo creo que al final de cuentas están por delante los beneficios propios de los dueños, considero. ¿Por qué? Porque quieren gastar poco y obtener mucho. Y considero que hoy quieren ellos sacar jóvenes fogueándolos con jóvenes. Y pues no, o sea, no. Antes el joven se fogueaba, por ejemplo, en la época de Guardado que te hablo. Sí. Guardado le tocó jugar contra jugadores de mayor edad que él. Entonces maduras, Jesús Dueñas, el pollito, lo aventaron al ruedo en primera A con 18 años, 17 años. No, ¿sabes por qué te lo digo? Porque yo lo viví internamente en el fútbol, o sea, yo los partidos de la 20 y los de partidos de segunda, que en ese momento fue como la categoría donde yo estaba, se notan, por ejemplo, bien distintos. En la 20 pues compites así como con tus mismos campos bonitos, sí, todo formativo. Y acá, aunque sea segunda, ya compites un poco más. Me imagino que niveles más altos de manera diferente, ¿no? Sí, incluso, por ejemplo, ahorita si ves sub-20, sub-23, juega sin gente. La mayoría juegan sin gente, entonces no hay una realidad de lo que te vas a encontrar el día de mañana en primera división. Sí. Lo que acontecía antes cuando estaba la reserva subjuvenil, que jugabas antes en el estadio, en el campo. Entonces acercabas al jugador a una realidad de lo que se iba a enfrentar el día de mañana, ¿sí? Y entonces en la primera era algo muy parecido. Por ejemplo, venías a Salamanca con Irapuato, eran un partido de primera edición. Y llenos totales. Ibas a León y León siempre llenaba. Ibas allá a Culiacán y el ambiente espectacular. Ibas a Tijuana y el ambiente también totalmente diferente, ¿no? Como tirándole hacia Estados Unidos. Entonces todo tipo de cosas te hacían crecer como persona, como profesional y obvio como futbolista. Y por ejemplo, tú con Richard en ese momento también siempre se movieron juntos. Coincidimos en Villaflores. ¿Y cuándo se separan? Coincidimos en Villaflores, coincidimos en Zamora. Creo que nos fue muy bien porque estuvimos juntos. Sí. Entonces casi no habíamos salido. Entonces el hecho de estar juntos como que nos dábamos fuerza a ambos, ¿no? Y entonces siempre de los tres hermanos somos como que los dos de más unión, de más cercanía, de más confianza. Fíjate que gente que me ha platicado en el podcast dice que siente que los jugadores que se consolidan mucho en primera división son los jugadores que tienen como un entorno familiar más cercano, pues, en su formación. Es correcto. De hecho, si te das cuenta hoy en día, ¿qué pasa con los reclutadores de los grandes equipos? Y un claro ejemplo, no vayamos lejos, pues Leo Messi. Lejos de sacar a Messi de su entorno,
y llevárselo al Barcelona alejado de su familia, no. Se agarraron la familia y le insertaron en un nuevo contexto, ¿no? ¿Para qué? Para que el futbolista pudiera crecer en el aspecto futbolístico, en el aspecto emocional, en el aspecto social, para que no le hiciera falta esa parte, ¿no? Entonces yo creo que esa parte que tú consideras es muy determinante y es muy cierta. Es muy cierta. Y tú, por ejemplo, aquí en Petroleros, ¿cómo te va? Pues el petrolero, la verdad, me va más o menos bien cuando llega el tanquecito Rangel y llega Manuel Negrete. Y un poquito del Chocolate Hernández. Cuando juego un poquito más, meto varios goles, goles importantes. Y es cuando empiezo a jugar más de mi posición, porque normalmente me ponían de volante, me ponían a veces de contención. Me acuerdo que en el debut me tocó debutar contra León, allá en Enoca, allá En Enoca. en León, en Enoca, me toca debutar allá. Y me acuerdo que ese día íbamos perdiendo 1-0 y mi hermano mete el 1-1. Y me meten de cambio y me meten de delantero. Y entonces entro y expulsan a uno y me bajan de volante. De volante. Entonces expulsan a otro y terminé ese partido lateral por derecha. Pero ya cuando sales de jugar fútbol ya extrañas todo eso, ¿verdad? Sí, ¿qué crees que muchos no lo van a entender, ¿no? Pero yo creo que los que estuvimos metidos en esa burbuja lo entendemos perfectamente. Hay un tiempo como de enfermedad, como de un bajón, como de... Yo recuerdo que tuve como un añito que me dolía todo. Me dolía la rodilla, de todo me lastimaba, de todo me lesionaba. Y entonces en el aspecto emocional fue cuando más pega. Sí, pues sí. Porque estás acostumbrado a los viajes, a los hoteles, al buen trato, porque ya hay buen trato en primera A, pues ya hay buen trato, vuelos, y entonces acomodarte al nuevo estilo de vida, pues es complicado, ¿no? ¿Y en qué momento es cuando tú dices, güey, ya voy a dejar, o sea, como que piensas más como irte como de director técnico? Mira, yo creo que yo soy uno de los afortunados en el fútbol que puedo decir Sí. que a mí el fútbol no me retiró. Ajá, O sea, yo dije, ya estoy. ya está, yo me voy por esto y no voy a esperar que el fútbol me diga, ya no tienes cabida, ¿no? Haz de cuenta que cuando el equipo de acá de Salamanca se va a La Piedad, que se mueve a La Piedad la primera A, pues yo no me inscribo al draft, mi hermano sí se inscribe al draft, Sí. porque ella tiene un arreglo con Correcaminos, pero no se hace y se va a Tijuana. Entonces yo no me inscribo al draft porque yo acababa de terminar la carrera, justo terminé la carrera. ¿Cómo funcionaba eso del draft? Bien, exactamente, porque bueno, yo es como, soy de otra generación, he escuchado mucho que eso del pacto de cabello, pero ¿cómo funcionaba lo del draft? Mira, en ese momento del draft, haz de cuenta que había, pues mediante internet, una liga donde tú te registrabas, donde tú cedías, pues como, o pedías como trabajo, ¿no? Que estabas disponible para que luego apareciera allá en el hotel donde se hacía en Cancún, Sí, donde aparecía, por ejemplo, Richard Ruiz, Marco Ruiz, sí. de Salamanca, y pues ahí cada quien iba viendo, ¿no? Cargando ¿no? Lo que ocupaba. Entonces, hasta hoy sigue siendo el pacto de caballeros. Que por ejemplo, si por ahí hay un detalle de tú como jugador con el equipo de Atlanta, supongamos, que no haya salido mal, que haya salido mal o algo, es un bloqueo, prácticamente es un bloqueo. Sí. Donde no, si no regresa acá, no puede ir allá. No te puede contratar cierto equipo porque tenemos un arreglo, un contrato donde si no arreglo conmigo, no va contigo, ¿no? Entonces bloqueaban a muchos jugadores de esa manera, ¿no? Entonces, por el que aparecía ahí en el draft, prácticamente estaba libre, ¿no? Entonces, en ese momento, yo no me inscribo y termino la carrera y dije, no, yo me voy a lanzar por la plaza de educación física. Sí. Entonces, presento el examen de educación física para que te dé Guanajuato y lo paso. Entonces dije, no, me quedo acá. ¿Y qué crees que justo cuando mi hermano se va a Tijuana, un entrenador que estuvo con nosotros aquí en Salamanca, que me fue bien también con él, Sí. llega director deportivo a Tijuana, el Negro Torres. Él tuvo mucho tiempo ahí en Atlas, su papá fue referente de Atlas. Me dice, vente a hacer las pruebas a Tijuana, te vas a quedar, nada más es el protocolo y eso. Le dije, ¿sabes qué, profe? La verdad, ya tengo la plaza. No me voy a hacer millonario, pero es algo seguro. Y segundo, la verdad, no quiero ir a hacerle como sombra a mi hermano. Sí.
O sea, como que a lo mejor ella tiene una competencia ahí, llegar yo y generarle una competencia más, ¿no? Entonces, no, yo ya. Y yo dije, pues, o sea, ahí muere, ¿no? O sea, pero sí, ¿qué crees? Que yo hay ciertas cosas que me arrepiento, ¿no? Hay ciertas cosas que digo, ¿por qué no tomé esto? Porque si tú me preguntaras qué te faltó para poder haber estado ahí en la elite, yo te puedo decir que me faltó carácter. ¿Carácter para qué? Para tomar mejores decisiones. Carácter para desprenderme a lo mejor de ese momento de la familia y decir, o sea, mi familia lejos, pero me está apoyando, ¿no? Yo tengo que formar lo mío. Me tocó ir a unas pruebas a Pachuca y quedarme. Me tocó ir a hacer unas pruebas a Cruz Azul y quedarme. Y sin embargo me regresé las 2 veces. Que yo digo que una de las dos que hubiese tomado, mi historia hoy sería totalmente diferente porque yo me consideraba una persona con mucha capacidad, pues, y estar en un club donde a lo mejor te hubieran podido pulir esas habilidades de una mejor manera, creo que el futuro sin duda habría sido otro, ¿no? No, y capaz Pachuca, un equipo importante, pero bueno, no, hermano, o sea, tuviste una carrera también muy buena, o sea, eres gente de fútbol, estás viviendo muchísimos ángulos como entrenador, como hasta maestro, futbolista, entrenador fuera de amateur y profesional, has tenido tus situaciones. Pues yo te felicito por la carrera futbolista como futbolista que has tenido, mi hermano, y pues como entraremos a la parte de tu parte como director técnico, mi hermano, tu formación vi que la hiciste ¿en dónde? Mira, primero yo tengo la carrera de licenciatura en educación física, soy maestro de educación física, ¿no? Y agregado a ella tengo una maestría en educación, Sí. maestría en educación. Posteriormente me tocó hacer por ahí, tuve la oportunidad de hacer el ENDIT, Sí. que es pues el organismo Para poder dirigir. que puede dirigir que la Federación Mexicana de Fútbol avala, ¿no? Para poder estar en un banquillo en primera división. Entonces tuve la oportunidad de terminarlo aquí en Querétaro. Tuve varios compañeros que están en primera división ahorita, el Kevin Escamilla, estuvo Alison conmigo, Memo Alison, ¿Y qué te enseñan del fútbol en sí o has aprendido más cosas? Mira, a mí me tocó un proceso complicado, porque veníamos regresando veníamos regresando de la pandemia. Veníamos regresando de la pandemia, entonces me tocó un proceso muy complicado porque me tocaron muchas clases a distancia, demasiadas clases a distancia. Entonces yo considero que esa carrera de director técnico pues necesita hacer práctica en su mayoría, Sí. porque es donde vive la experiencia, ¿no? Entonces ya al final, como los últimos 2 módulos, fue que ya era híbrida, y un fin de semana sí, un lunes no, y es donde empezamos a tener un poquito más de interacción con personas que están rodeadas en ese ámbito. En el ámbito del fútbol y como que te enseñan, ¿qué aprendes, güey? Pues es que te enseñan desde las bases, ¿no? O sea, haz de cuenta que hay como 4 etapas. Primero está la etapa de iniciación, Sí. para que tú sepas cómo trabajar con niños en las escuelitas de fútbol, con niños desde pequeñitos. Está la etapa de especialización y hasta llegar a la etapa de alto rendimiento. Entonces es como para que tú sepas trabajar en las diferentes etapas, para que conozcas las bases y posteriormente pues tengas las bases para poder trabajar en el alto rendimiento. ¿Y cuál fue tu primer práctica? Pues yo cuando hago el ENDIT, yo ya había tenido la oportunidad de dirigir de tercera división en Abasolo. En Abasolo, ya habías. Ya había dirigido, por eso es que me animo a... Sí, fue lo que dijiste. Pues es que me animo a hacer el ENDIT directamente porque ya yo había tenido esa oportunidad de dirigir en Abasolo. Y viste que te gustó. Y llegar hasta semifinales. Entonces yo dije, pues le voy a invertir a esto, ¿no? Si en verdad necesito aprender más, necesito tener las herramientas para poder hacer frente cuando se me presente una oportunidad en cualquier nivel, ¿no? Y a partir de ahí se me han suscitado muchas oportunidades en el nivel amateur, que de otra manera lo que les digo a los compañeros, si tú le inviertes, va a regresar. Pues yo he tenido muchas oportunidades a nivel amateur, a nivel profesional, entonces
de otra manera se me ha regresado lo que invertí, ¿no? Sí. Para poder estudiar. Y por ejemplo, ¿qué parte es la que más te gusta de esto del fútbol? ¿La parte de física o la parte de dirección técnica o qué, güey? Sí, a mí me gusta la parte de dirigir, la parte táctica, Táctica. me gusta meterme mucho en ese aspecto de los movimientos de los jugadores, que tengan que hacer el interior, que tengan que hacer el volante, el contención, el 5, el central. Me gusta mucho esa parte, que mis equipos tengan una idea al momento de hacer la evolución dentro del campo en cuanto a movimientos. ¿Y tienes pensado ascender con tu carrera como director técnico? Pues ese es el objetivo, ¿no? Pero la verdad hoy en día es muy complicado. Yo te lo pregunto porque yo estoy pensando empezar la carrera de director técnico por lo mismo, digo, ¿y cómo es el camino y cómo es la...? Sí, tío, el camino es muy complicado, pero mira, hoy en día las oportunidades nacen en cualquier momento. En cualquier momento. Si tú estás pensando estudiar y decir no va a tener oportunidad, pues no lo vas a hacer. Tú necesitas estudiar para que tengas las armas el día de mañana de poder desempeñarte en algo, ¿no? Porque te digo, va a pasar lo que me pasó cuando fui a Basolo. Me sale la oportunidad y no tengo el documento que necesitaba para poder pues que la gloria me la llevara yo, ¿no? Porque en sí pues la gloria se la llevó otra persona, pero pues la chamba pues la hice yo, la chamba la hice yo fui el que trabajé ahí un año. Y entonces a partir dije, no, voy a seguir en el fútbol toda mi vida, necesito prepararme, necesito tener las herramientas, lo voy a hacer por mí, Sí. porque yo quiero sentirme una persona diferente, preparada, hice lo de la escuelita, entonces necesito tener mi nombre bien cimentado, con bases, ¿no? Yo creo que la mejor forma es agregarle aprendizaje, pues. Y ahorita que estás llevando chavos, ¿cómo es el fútbol desde ese ángulo, güey? ¿Qué crees? Que hay demasiada calidad aquí en Salamanca, hay una calidad enorme en el nivel de aprendizaje de las ligas infantiles, pero los mayores jóvenes tienen un cerebrito así, muy chiquitito. Hoy en día el joven quiere casi que el campo esté al lado de la casa, no quiere entrenar. Si tiene tarea, ya no va a entrenar. Hoy los papás se han vuelto papás solapadores. Yo les digo, a mí no me pueden decir que el niño no va a entrenar porque tiene tarea. Cuando a mí me tocó hacer tarea y entrenar, ¿no? Le digo, acostumbre a su hijo a que sea responsable. El día de mañana va a ser padre de familia, va a tener que trabajar, va a tener que ser papá, va a tener que ser marido, va a tener que ser amigo, entonces no va a poder. ¿Qué va a hacer? Se va a suicidar. Entonces exíjale, usted le está invirtiendo por una preparación, que vaya a la escuela, que haga su tarea y que vaya a entrenar. Que el día de mañana le vas a batallar, mucho menos, porque vas a crear un adolescente responsable, más íntegro, honesto, comprometido, entonces va a alcanzar sus objetivos, ¿no? Entonces el día de mañana el papá se enoja porque es que no haces esto, no haces esto, no haces esto, cuando no le exigiste, cuando él podría haber absorbido todo ese tipo de valores y conocimientos. No, sí, de hecho, y para cerrar el podcast y la parte inicial, mi hermano, es de las cosas que estábamos platicando, de que decíamos, no, a lo mejor pude haber hecho esto en mi carrera futbolística, pero por otro lado, el fútbol, ¿cuántas cosas no te has dejado a lo mejor pensando que no te dio como nosotros hubiéramos querido, ¿sabes cómo? Te ha dejado otros aprendizajes completamente. No, y créeme que, por ejemplo, yo soy una de las personas que voy a estar agradecido del fútbol toda mi vida. Porque la persona que soy se lo debo a eso. Como te comenté en un principio, mi familia de escasos recursos. A mí el fútbol me permitió terminar una carrera. A mí el fútbol me permitió tener acceso a diferentes lugares, a diferentes trabajos, conocer diferentes personas. Todo por el fútbol. Y lo sigo teniendo hoy en día y me lo va a seguir dando, la verdad. Porque yo sigo creyendo en esa parte, ¿no? Sigo creyendo que el fútbol es una forma de vida, como cualquier deporte, pero simplemente ocupas enfocarte en los objetivos que tengas conforme se van dando con base a él, ¿no? Sí, pues claramente, y el fútbol también es como el deporte, te lleva a algo más íntegro. Una persona que practica deporte y el fútbol como tal, pues nos ayuda mucho. Por eso yo estoy invitando a toda la gente, a los chavos que se vayan a probar, que vayan a intentar, que vayan a hacer las cosas y que vean en el podcast como cada semana
los sacrificios que tienen que hacer la gente para lograr, porque a veces piensan que el nombre que tienen lo lograron porque ellos lo ven exitosamente toda la vida, pero no saben en la espalda el trabajo que tiene el jugador. ¿Sabes cómo, mi hermano? Sí, sí, claro, claro. Por ejemplo, había mucha gente, bueno, yo soy de Chiapas. Sí. Mira, de Chiapas, ¿cuántos kilómetros? Casi 1200 kilómetros de mi tierra, dejando atrás pues familia, verlos cada año, pasar navidades, año nuevo solos, cumpleaños, fechas importantes de la familia, el no estar, ¿no? Sí. El no estar en fiestas, el perderte muchas cosas, todo ese esfuerzo se ve reforzado pues en lo que soy ahorita, ¿no? En lo que es Marco Ruiz. Perfecto, mi hermano. Pues vamos a entrar, vas a ser el 11 ideal de los jugadores con los que has compartido cancha y tu entrenador ideal. Después vamos a entrar a la sección de preguntas que te hace el público, mi hermano. Muchas gracias. Ahí está. Sí. Bueno, yo jugaría con una línea de 5. En la portería pondría al Chapulín Durán, no sé si lo ubicas. El Chapulín Durán. ¿Dónde compartiste cancha? Aquí en Petroleros. En la central pondría a mi queridísimo El Potro. Por derecha pondría a Omar Jaime, que también jugué con él aquí en Petroleros. Por izquierda pondría a César Saldívar, no sé si también lo ubiques. Creo que le tocó debutar en San Luis, jugó conmigo aquí en Petroleros también. De 5 pondría a Alejandro Mesa, que fue parte de esa final que perdió Salamanca aquí, con un contención muy bueno. Pondría a Tiva de interior, con el Pollo Dueñas. De carrilero pondría aquí a mi hermano Richard, que no se puede quedar fuera. Por otro lado pondría al Bocha Domínguez, también un jugadorazo, que también no sé por qué no jugó primera división, de Veracruz. Y arriba pondría a Vejines. Y no sé si te tocó conocer a este chileno, a Felipe Flores. ¿En dónde lo tuviste? ¿Aquí? Lo tuve acá aquí en Petroleros, y luego le tocó debutar con Cholos y jugó en Colo-Colo. Seleccionado chileno también, buenísimo. ¿Le aprendiste qué? Es que era muy inteligente en sus movimientos y la metía de todas. Me acuerdo que le metí un golazo aquí a Santos de chilena. De chilena aquí en el sección de chileno, un golazo. Perfecto, mi hermano. Vamos a entrar entonces a las preguntas que te hace. Te la hace Bayer NX Gutiérrez 14. ¿Cómo surge el querer hacer una escuela de fútbol? Saludos al profe. Atentamente, Byron. ¿Cómo surge? Pues primero surge, yo creo que por la necesidad también, ¿no? De tener un ingreso como persona, ¿no? También surge como la necesidad también de poner a prueba tus conocimientos, de poder compartirlos con nuevas generaciones, con niños. Entonces surge en ese periodo cuando se viene saliendo de la pandemia. Sí. Surge la escuelita del CEFOR Marco Ruiz, por iniciativa de un amigo que me dijo, no, inténtalo. Y yo en principio no quería, porque yo soy de las personas que no me gustan las cosas como que a ver qué pasa. A ver qué pasa. Porque pues es así, es un volado, pues. Y me animé y gracias a Dios en poco tiempo empezó a mejorar. A jalar, ¿no? Roberto Soriano, ¿algún talento que llegaras a conocer que se fue a la borda? ¿Qué crees? Que conocí uno y siempre me he preguntado qué pasó. Cuando voy a Pachuca a hacer las pruebas, en ese tiempo estaba era reserva o juvenil, llamaban juvenil, creo, juvenil, y estaba la segunda, y entonces Pachuca, obvio, tenía juvenil, que era la que jugaba antes de primera división, y estaba la segunda, que era de segunda de ascenso, tenían extranjeros, un equipazo, y conocí un chavo ahí, Holguín se apellida, no se me olvidó Holguín, jugadorazo, una zurda, pero haz de cuenta que buenísimo.
y nunca, ¿Lo viste? nunca lo vi En ningún... Yo también conocí un chavo igual de Pachuca que debutó como a los 15 años y de repente ya no volví a saber nada y era buenísimo. Pero era muy bueno ese chavo. Muy bueno, muy bueno. Raúl P04, ¿cuál ha sido el mejor momento en su carrera como entrenador y como futbolista? Saludos, profesor. Saludos, Lucas. Obvio, como entrenador, mi mejor momento fue aquí en Abasolo, ¿no? En la tercera división. Llegamos a semifinales de un total como de 300 equipos, creo. Quedamos a unos penales de ascender ese equipo a segunda división profesional. Hubiera sido un boom, ¿verdad? Si aún así, creo que volvimos a poner en el mapa a Abasolo como tal, ¿no? Y como futbolista, yo creo que sería como acorde a los momentos, ¿no? Yo creo que uno de los mejores momentos, a lo mejor cuando debuté en primera A, fue uno de los mejores momentos. Y posiblemente como futbolista, como tal, como sentirte parte fundamental de un todo, pues cuando estuve en Zamora, ¿no? Ese año que yo era referente, era capitán y me tocó ser como parte importante de lo que se logró. Sí, Zamora algo tiene la ciudad que te abraza y la pasas bien. Fernando Martínez, ¿quedaste satisfecho con tu carrera? No, yo creo que satisfecho no, porque creo que pude haber logrado otras cosas. Si hubiera tomado decisiones diferentes, quizás, como te decía hoy durante la transmisión, sí, que a lo mejor el futuro hubiera sido diferente, ¿no? ¿Por qué? Porque yo considero que dejé oportunidades importantes, de clubes importantes, donde me pude haber formado de una mejor manera. Entonces yo creo que siempre van a quedar, siempre cuando no logras las cosas que tú tenías como objetivo, siempre van a quedar cosas por qué cumplir, ¿no? Cosas por qué regresar a lo mejor. Sí, pues es como todo en la carrera, pasan cosas, mi hermano. Por último, ¿algún consejo que le des a los jóvenes? ¿Algún saludo a personas que te hayan ayudado en tu carrera o alguna anécdota para la gente, mi hermano? No, pues primero decirle a los jóvenes hoy en día, ¿no? que la verdad para poder aspirar a algo, para poder soñar, se tiene que trabajar despierto. Y creo que se tienen que tener los objetivos bien definidos, qué es lo que quieres en la vida, qué es lo que estás dispuesto a sacrificar para poder obtener tu sueño, ¿no? O sea, qué es a lo que voy. Si quieres ser futbolista, tienes que estar dispuesto a entrenar todos los días, y no solo fútbol, necesitas meterte al funcional, meterte al gimnasio, tomar clases de psicología, que es muy importante hoy en día, tomar otras clases aparte de las que tomas en tu club, en tu equipo, sacrificar fiestas, sacrificar viajes, sacrificar comida, sacrificar muchas cosas para poder estar en óptimas condiciones. Y aún así, eso no te dice que vas a lograr el éxito, ¿no? Pero estar más cerca de ello. Entonces yo lo que les pido es eso, que sacrifiquen, que el día de mañana el fútbol te regresa, posiblemente no en el medio que tú esperas, pero te va a regresar en cualquier ámbito. Y un ejemplo de ello soy yo. A lo mejor el fútbol yo le di mucho y no me regresó en la parte futbolística como tal, pero sí me regresó en la parte personal, en los hábitos que yo me puedo desenvolver como profe, como entrenador. Entonces eso es parte del fútbol, ¿no? Y te lo va a regresar siempre que tú le des cosas. No, y quieras o no, o sea, te metes en un momento, en una burbuja que, como estamos platicando, es para pocas personas, pero es complicada y es una satisfacción interna que muy poca gente a veces también tiene, ¿sabes cómo? Sí. Y mira, y agradecer, yo creo que tengo mucha gente a quien agradecer, ¿no? O sea, a mis papás, por supuesto, ¿no? Que son los que me dieron la vida, que siempre de una u otra manera han estado ahí al pie del cañón conmigo y con mis hermanos. A mis tíos, me recuerdo mucho a mi tía Melda, a mi tía Norma, a mi tía Milla, a mis tías, que siempre tenían la comida, que siempre me tenían la ropa limpia, sin yo darles nada, pues, en ese momento, ¿no? Entonces, siempre voy a estar agradecido infinitamente con ellas. A mis tíos, mi tío Freddy, que siempre dejó su trabajo para llevarme a las pruebas, a Cruz Azul, recuerde que le quedé mal en ese momento. Pues tengo mucha gente, mis amigos, mis hermanos, que mi hermano el mayor fue un crack y que fue un ejemplo de qué cosas no tienes que hacer para llegar al éxito, ¿no? Entonces también fue un ejemplo. Mi hermano Richard, que siempre me ha apoyado, que siempre ha estado ahí al pie de cañón cuando lo ocupé, y obvio en este momento pues a mis hijas, ¿no? Que es el motor que sigue moviendo para que uno siga buscando aspirar
a ser una mejor persona, a ser un mejor profesional y sobre todo poder hacer mejor las cosas, ¿no? Sí, pues sí, mi hermano. Pues muchas gracias por haber venido. Fue un honor haber platicado contigo, mi hermano, y pues estamos para vernos. Muchas gracias por la plática y fue un honor. Al contrario, muchas gracias a ti y Marco. éxito en el programa. Perfecto, muchas gracias a la gente que nos ve. Un honor. Ya está. Con que se escuchen.